tardes, noches a todos, bienvenidos y muchas gracias por la respuesta en calidad y en cantidad que han dado a la llamada de este seminario que desde la Fundación Cardenal Herrera Oria, el profesor Domingo Moratalla y yo hemos tenido el placer de organizar. Voy muy brevemente a enmarcar el seminario que les ofrecemos a lo largo de este mes de marzo, a presentar también de forma muy somera a sus participantes y sobre todo, parece que puede tener el mayor interés, presentarles algunas de las claves interpretativas para entrar en harina desde ya mismo, ¿no? A continuación ya se ha hecho, pero les daré la bienvenida, les presentaré a los dos invitados de hoy que tendrán una primera intervención de 20 minutos cada uno, un coloquio posterior entre ellos en el que trataré de ir engrasando cada una de sus intervenciones y luego tendremos unos minutos de coloquio abierto también para que puedan hacer algunas preguntas que, como les ha dicho Fernando, les agradeceríamos, dado la gran cantidad de personas que somos, que vayan formulando en el chat. Trataremos de sacar factor común y de presentar a nuestros participantes el mayor número posible. Hemos querido interpelarles, como habrán visto, la llamada va entre interrogantes. La pregunta de librar la batalla cultural ya lleva un presupuesto, ¿no? El ponerlo entre signos de interrogación y con un subtítulo que creo que es a la vez de sugerente, es tremendamente descriptivo, de la cultura pensada a la cultura vivida. No es un tema del todo nuevo en absoluto, tendremos ocasión de verlo desde hoy mismo, pero sí me parece que tiene acentos novedosos que estamos viendo en el bullir de los medios de comunicación en los últimos meses, acentos que paso a enmarcarles y que a nuestro juicio justifican muy bien la actualidad de este seminario y de alguna forma justifican también la respuesta que ustedes le han dado. El pasado 16 de noviembre, el joven filósofo Diego Garrocho publicaba en el diario El Mundo el artículo ¿Dónde están los cristianos?, con otra pregunta, ¿no?, cuya tesis principal podría resumirse en que en un escenario como el nuestro hoy día, un escenario tan posmoderno, tan fragmentado, tan marcado por eso que algunos llaman guerra cultural abiertamente y en el que cada propuesta de identidad, cada identitarismo, decía él, exhibe a sus representantes y a sus activistas en algunos casos incluso beligerantes, podríamos decir que el pensamiento específicamente cristiano se encuentra del todo ausente, decía él, o como han dicho algunos autores posteriores, tirando del hilo, cuando menos con sordina. 3 días después, el también filósofo Miguel Ángel Quintana tiraba del hilo y publicaba en el diario El Objetivo el artículo titulado ¿Dónde están escondidos, entre paréntesis, los intelectuales cristianos?, ¿no?, en el que mostraba hasta qué punto le parecía revelador a él que las críticas a Garrocho hubieran venido en esos días de forma muy activa y sobre todo en redes sociales, de ámbitos precisamente cristianos y que, por supuesto, no se trataba, a su juicio, de que no haya autores cristianos con pensamientos valiosos, sino lo que resulta es verdaderamente complicado encontrarlos en la esfera pública con propuestas que sean a la vez relevantes e incidentes. Después vinieron muchos más artículos, nos hemos sumado muchos de unas u otras maneras a nivel universitario, de los propios medios de comunicación, en foros muy diversos. Voy a tratar de resumir algunas de las preguntas que creo, esas claves interpretativas, 4, voy a lanzar para enmarcar la intervención de Monseñor Argüello y de Agustín Domingo. En primer lugar, me parece que flota una pregunta en el aire, en ese presupuesto del que yo hablaba, acerca de qué es esto de la batalla cultural. Puede que entiendan que es un deje de profesor o universitario el empezar definiendo los conceptos o preguntarse por las preguntas que están detrás de las preguntas, pero estamos dando por supuesto un concepto como el de batalla cultural, si es que existe algo así, que podamos llamarlo de tal forma, y si también me parece relevante para que pueda estar en el debate de estos días, si tal forma de llamarlo ayuda o estorba en nuestro propósito. Vamos a ver cuál es nuestro propósito, ¿no? En segundo lugar, podríamos poner encima de la mesa, estoy seguro de que va a salir en distintas intervenciones desde hoy mismo, cuáles son las cosmovisiones, las llamadas corrientes dominantes hoy en día, el ejercicio de dominio de la opinión pública. En tercer lugar, si podemos desvelar sus estrategias de dominación, aunque solo fuera para aprender legítimamente de lo bueno,
y presentar de forma más eficaz nuestra propuesta de sentido en medio de una sociedad que es plural y que a menudo está saturada de propuestas que nos seducen en este supermercado tan fragmentado, como decía, y que hay muchísimas opciones para elegir y no tantos criterios ni referentes para que la elección nos lleve a buen puerto. Y por último, en fin, ¿qué hacer? Pues para que sea como fuere lo de la batalla cultural, el pensamiento, también por supuesto el pensamiento cristiano, sea, como he dicho antes, relevante, es decir, que tenga algo que decir e incidente, es decir, que incida en el buen sentido de la palabra en la esfera pública. Bueno, pues con este arma, la del pensamiento, queremos efectivamente librar, responder que sí, librar esta batalla cultural que proponemos durante los próximos lunes. Contaremos con ello, habrán visto el cartel, con hombres y mujeres del ámbito editorial, están muy pensados, hemos ido al ámbito editorial, por un lado, el ámbito universitario, que me toca tan de cerca, incluso el de la comunicación, que me acompañarán en esta labor que arranco yo hoy de ir, podríamos decir, enhebrando el hilo conductor, facilitando en la medida de lo posible lo que los clásicos llamaban síntesis de saberes y moderando los debates que puedan producirse, ¿no? Así estarán con nosotros en esta tarea similar las próximas semanas José Francisco Serrano, profesor del CEU San Pablo, Pablo Velasco, que es el director del debate hoy, José Luis Restán, adjunto a la presidencia de la cadena COPE, director editorial también de esa misma cadena, y María Ángeles Fernández, a quien probablemente algunos conocerán de televisión de los domingos por la mañana, es la directora y presentadora del programa Últimas Preguntas, periodista. En las distintas sesiones, también buscados para que incidan en diferentes ámbitos, pues estarán invitados de la talla de Fernando García de Cortázar, Mario Garcés, Miguel Ángel Quintana, el que he citado antes, Cristina Casabona, Nairis Simón, Mariana Gumper, María Teresa Comte, Juan Arana, Josep Miró y Ardébol, Fernando Prado, Francisco José Contreras, María del Carmen Errando y ojalá que podamos recuperar a Cayetana. Para hoy, en esta primera sesión, para arrancar con fuerza, le voy a dejar los próximos minutos a don Luis y al profesor Domingo Moratalla. Les voy a ahorrar su currículum impresionante. Yo creo que lo que estamos todos esperando es escucharles, entrar después en coloquio. Nos han dicho, Agustín es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia y Monseñor Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general, portavoz, cara visible de la Conferencia Episcopal Española, a quien le agradezco muy especialmente su presencia hoy entre nosotros y le doy a la palabra, le doy estos primeros 20 minutos. Cuando quiera, don Luis, esta pacífica trinchera es toda suya. Buenas tardes, amigos, y me alegra mucho poder participar en este encuentro. Hoy tomando la palabra, así con estos 20 minutos iniciales, y espero también en los siguientes lunes poder participar para reflexionar y para aprender. La intervención que yo voy a tener en este primer momento, después ya con los diálogos que mantengamos, la quiero dividir como en 5 partes. Una que podríamos decir un prólogo, que titulo Un combate espiritual, y luego propiamente el desarrollo, que es el marco del campo de batalla. Después otra parte que es tratar de distinguir cultura, culturas y producto cultural para ver en dónde se realiza la propuesta que yo quiero plantear, que ya adelanto que es una propuesta que yo interpreto como en una nueva fase de la relación naturaleza y gracia, que ha acompañado el caminar de la vida de la Iglesia desde Pablo de Tarso hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, una nueva fase de la relación entre naturaleza, cultura y gracia, y finalmente ya la importancia de una propuesta encarnada. Una propuesta, por supuesto, que tiene que articular pensamiento, pero que ese pensamiento tiene que venir acompañado por un testimonio de vida que yo voy a llamar militancia cristiana. Y por otra parte, la propia palabra militancia pertenece a la gran tradición de la Iglesia. Siempre hemos dicho que nosotros formamos parte de la Iglesia militante. Y cuando se dice esta expresión iglesia militante es por algo, y voy ya a la introducción. Un combate espiritual, ¿no? Podríamos cualquiera de nosotros plantearnos y plantear a nuestros conciudadanos, ¿no?
¿Cuál es el aliento que nos mueve a levantarnos cada mañana, a entablar relaciones, a tomar decisiones, a buscar la verdad, el bien, a vivir, a amar, a luchar, a reír, a sufrir, a morir? Y este aliento que nos mueve a todo lo importante de la existencia, le vivimos como en una especie de combate interno, ¿no? Que yo llamaría un combate entre el buen aliento y el mal aliento, que ilumina luego un texto de la Escritura que quiero recordar en este momento, ¿no? Al hablar de combate espiritual, quiero expresar lo que es natural a la vida cristiana en medio del mundo. Es decir, que es verdad que hoy la guerra cultural o el combate cultural tiene unas características concretas por el mundo en el que vivimos, pero a mí me gustaría en esta intervención de esta tarde normalizar la expresión, en el sentido de que la vida cristiana, la vida según el Espíritu, la vida que trata de acoger, según dice el prólogo, según San Juan, la luz que vino a las tinieblas y que ya desde la primera hora las tinieblas se negaron a acoger, es vivida siempre en esta condición dramática de la existencia. Una condición dramática que lleva dentro de sí la expresión de la existencia como un combate espiritual. Así, el propio Pablo de Tarso lo expresa en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 y siguientes, donde habla de la vida cristiana y dice: buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, potestades, contra los denominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Y nos habla que tomemos las armas de la verdad, de la justicia y de la paz. Y Apocalipsis, que es ese libro que expresa como revelación el significado de la existencia cristiana de comienzo en comienzos que nunca concluyen hasta la segunda y definitiva venida del Señor, expresa también la historia en un lenguaje de combate espiritual, que además nombra y dibuja, ¿no? Tomemos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, en el que se nos habla de dos bestias y de un dragón. Dos bestias y un dragón que quieren vivir un combate en el que quieren vencer al hijo de la mujer. Quieren derrotar a ese hijo que ha venido como pequeño cordero a romper el libro de la historia que estaba cerrado con 7 sellos. Me parece especialmente luminoso para esta hora este capítulo 13 de Apocalipsis, porque nos habla de cómo la bestia que es el imperio, los imperios que se suceden a lo largo del tiempo, se arroga poderes divinos. Ante ella el hombre se postra y dice: ¿quién como la bestia? Pero esta bestia ha recibido su poder del dragón, Satanás, príncipe de la mentira, que hunde las raíces de su poder en el territorio que Satán quiere dominar para pasarle este poder a la bestia, el corazón humano y sus tendencias. La tendencia a ser el primero, la tendencia a tener más, la tendencia a pasarlo bien. Y cómo además se nos habla de una segunda bestia que al servicio de la primera moldea el corazón, excita las pasiones y tendencias y seduce la capacidad de desear. Subrayo este texto porque yo creo que en el momento en el que nos encontramos, en la fase actual de este combate espiritual, de una manera sorprendente, algunos dirían que teledirigida o programada, convergen, digamos, lo que yo voy a denominar ahora al hablar del marco del campo de batalla, el paradigma tecnocrático, la fase actual del capitalismo, bien llamado neoliberalismo, capitalismo financiero, capitalismo de las nuevas corporaciones que tienen una capacidad de dominio más potentes que los estados, y la propuesta cultural que está más encabezada por la izquierda, que tiene referencias antropológicas, que tiene referencias identitarias, que tiene un tipo de propuesta que, aunque en una fase del lenguaje de los llamados movimientos de izquierda parece que ser contrarios al paradigma tecnocrático del capitalismo dominante, sin embargo, sorprendentemente le hacen el juego
al defender un mismo modelo de persona, el modelo individualista, desvinculado. Durante toda esta pandemia has hecho un trabajo extraordinario. Entonces, después de esta introducción, desde los textos Efesios 6, Apocalipsis 13, dibujo el marco del campo de batalla y, como todo marco, en 4 lados. Un lado sería este paradigma tecnocrático, la economía que reivindica para sí una autonomía casi absoluta respecto de la política, de la ética, de la filosofía. Otro lado es ese paso que se ha dado en la propia configuración de nuestro sistema económico, en el que el consumidor desplaza al trabajador. Hoy ya es difícil hablar, incluso en el lenguaje de la izquierda, de la importancia del trabajador, de la conciencia de clase, de la revolución proletaria, y es más el consumidor el que empieza a tener una importancia decisiva. Las enormes posibilidades productivas que la revolución industrial ha ido generando en su última fase científico-técnica han hecho de la oferta factor determinante de la vida económica. Claro que para que la oferta sea este factor determinante de la vida económica, la oferta necesita domesticar la demanda. Así los estudios de mercado, la publicidad directa o indirecta a través de los medios de comunicación, trata de que esa cierta uniformidad en el comportamiento humano que permite hacer predicciones, que decía ya Adam Smith en el siglo XIX, sea ahora programada a gran escala. Todos somos conscientes de lo que supone una campaña de lanzamiento de un nuevo producto, hasta el punto de que convergen publicidad explícita, presencia en los medios, pero también películas, series, personajes famosos, reportajes. Aún antes de conformar la demanda para una oferta concreta, hay todo un camino anterior de configurar un determinado estilo de vida, un proyecto explícito de felicidad y libertad unidas al bienestar y al consumo de bienes y servicios. Por eso, un tercer lado del marco, que ahí es donde quizás se sitúa parte de lo que en estos encuentros seguramente querremos hablar más, es la propuesta de una cultura. La propuesta de una cultura que hace juego con los otros 2 lados, del paradigma económico tecnocrático, del desplazamiento del consumidor, del trabajador por el consumidor. La propuesta de una cultura, porque esa teledirección de la demanda, es decir, del demandante ciudadano consumidor, no es ni más ni menos que la propuesta de una cultura, de una filosofía de la vida. No cabe duda de que en la gestación de ese sujeto consumidor han influido muchos factores ajenos a la economía, algunos incluso más importantes, pero parece cierto que la economía las ha aprovechado y favorecido para su interés de eficiencia económica. Y en esa propuesta de una cultura aparece como corazón un modelo de persona adiestrado para el mercado y el bienestar a través de una atmósfera en la que se respira constantemente una especie de mística del bienestar. De ahí que el propio combate espiritual tenga, si queréis, desde esta propuesta de mística, una importancia mayor. Una mística compuesta de agresividad ambiental para lograr situarse lo mejor posible a una costa de otros y de privatización confortable de una existencia rodeado de instrumentos que la hagan placentera, la vida sin necesidad de respetar a los demás. En definitiva, es la reducción de la persona a individuo. Y si vamos a la etimología de la palabra individuo, podremos ver hasta qué punto es relevante. Nos dicen los clásicos que individuo es quien es indivisum in se et diviso ab alio. Indivisum in se, es decir, autosuficiente. Diviso ab alio, es decir, independiente. Una propuesta de persona reducida a individuo autosuficiente, autónomo, que se autodetermina, que tiene derecho a decidir y además independiente, desvinculado desde la negación del vínculo fundante, la vinculación con el mismo Dios y la expresión, digamos, más inmediata de este vínculo fundante en el vínculo entre hombre y mujer, matrimonio abierto a la vida, que constituye el cauce
a través del cual el Creador transmite la propia vida y nos encomienda el cuidado de lo creado. Este modelo de persona, unida a una propuesta cultural y a los rasgos económicos, son, desde mi punto de vista, este marco. Un marco que está generando, además, en la economía global una verdadera guerra. La guerra, como decía Juan Pablo II en Evangelium Vitae, de los poderosos contra los débiles. Una guerra en la que quien más pierde es la dignidad de la persona, la vida misma en los muertos de hambre, en los muertos por la guerra, en el aborto, en la muerte provocada para poner fin al sufrimiento. Una guerra que es un verdadero combate espiritual. De nuevo, un emergente totalitarismo hace una propuesta cultural. Desde el control de la información, de la opinión pública, de los datos, capitalismo de la vigilancia lo llama alguno, desde una cosmovisión, desde una filosofía, desde los conocimientos marcados por el paradigma cientifista, tecnocrático, al que tanto se refiere el Papa Francisco, desde formas de vida, desde una propuesta de mentalidad, desde las identidades, desde la corrección política, en una dictadura del relativismo de la que hablaba tanto Benedicto XVI, desde una propuesta de sentido de la vida, de felicidad, de un mundo feliz que está amenazado por las distopías que aparecen con tanta fuerza en las series, en las películas, en los relatos. Pero hay un sentido de la filosofía, de la vida, de la felicidad, que el escritor francés Philippe Murray llama el imperio del bien. Un imperio del bien que Miguel Ángel Quintana Paz, que está como detonante de estas conversaciones en parte y que me alegra que vaya a participar en los días siguientes, llama capitalismo moralista y que otros llaman capitalismo compasivo. Es decir, esta propuesta totalitaria hace una verdadera propuesta cultural, con dos brazos, como con dos bestias, como nos habla el libro del Apocalipsis. Yo creo que para situar bien, me parece a mí estas conversaciones, es bueno distinguir, como hace la doctrina social de la Iglesia y como hace especialmente Gaudium et Spes en los números 53 y siguientes, la distinción entre cultura, culturas y productos u obras culturales. En nuestra propia comprensión de la cultura, la de la gran tradición católica, la de la gran tradición occidental, no se puede separar cultura de natura, naturaleza y cultura, porque el ser humano, aquel a quien Dios ha creado y mirado por sí mismo, es constitutivamente cultural, es constitutivamente alguien que precisa ser iniciado, que precisa ser cultivado. Así decía Juan Pablo II. La cultura es el hombre mismo que se expresa, que piensa y actúa, que crea determinados contextos de valoración y de comportamiento y que es ayudado u obstaculizado por tales contextos en su tarea de ser plenamente quien debe ser. La cultura, dice Juan Pablo II, es la expresión del hombre, es la confirmación de la humanidad. El hombre la crea y mediante ella el hombre se crea a sí mismo. Él se crea a sí mismo con el esfuerzo interior del espíritu, del pensamiento, de la voluntad del corazón. En el fondo de este modo de entender la cultura se dibuja la fisonomía del hombre contemplado como sujeto espiritual, libre y racional, ligado a la materia, empezando por la materia de su propia corporalidad, pero trascendiéndola. Así, los números 53, 54, 55 de Gaudium et Spes nos hablan de la cultura como esa relación básica, de la relación que el hombre tiene con la naturaleza, con su propia naturaleza, del cultivo de lo humano. Es propio de la persona humana el no llegar a un nivel verdadera y plenamente humano, sino es mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y valores naturales que se le han dado con el propio nacimiento. Ahí tendríamos una visión de la cultura que atraviesa el tiempo y el espacio.
esta visión es la que nos permitiría, en esta visión de la cultura, poder asegurar luego en las culturas el coloquio entre las culturas, que es una de las dificultades que encontramos hoy en las soluciones del multiculturalismo o de la multiculturalidad, de las dificultades para encontrarnos con gentes de otras razas, de otros lugares, de otras religiones. Desde el planteamiento que nuestra propia tradición, nuestra propia mirada antropológica hace de la visión de la cultura ligado a la naturaleza y además alentado por la gracia, hay aquí una visión que vale para todos los tiempos y para todos los sitios. Pero ya el propio Concilio Vaticano II, en este número 53, nos dice que este coloquio entre naturaleza y cultura se produce en el tiempo, en la historia y en determinados ámbitos, en determinados lugares. Precisamente por eso, porque se sitúa en la historia y en contextos sociales, en contextos naturales, en cuanto al espacio físico, diferentes, emergen las culturas. En este sentido se habla de pluralidad de culturas, estilos de vida común diversos, escalas de valor diferentes, encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas. Y esta misma expresión del cultivo de lo humano, cultura, que hecho en el espacio y el tiempo va generando culturas, produce obras culturales, produce economía, produce educación, produce instituciones para organizar el común, para recoger lo que en ese propio coloquio de la cultura y las culturas va produciéndose. Hay medios de comunicación, diríamos en nuestro momento actual, hay instituciones educativas, hay avances en la ciencia y en la técnica, hay productos culturales que tienen luego una capacidad de influir en las culturas y de mirar de una manera especial la cultura, el coloquio de fondo entre la naturaleza que somos y el cultivo mismo de lo humano, que precisamos para aprender a comer, para aprender a leer, para aprender a andar, para aprender a relacionarnos con lo real, leyendo, escribiendo, comunicándonos, haciendo síntesis de lo que hacemos. Esta vinculación de naturaleza y cultura ha vivido en la historia cristiana, si incorporamos al diálogo la gracia, ya la naturaleza es considerada por nosotros como una gracia, como un don. Pero esta naturaleza que vive el coloquio iniciático que llamamos cultura, vive ese coloquio del desarrollo de los propios dones que llamamos cultura, que genera la cultura y que al mismo tiempo en el coloquio permite el crecimiento de lo humano, viene enriquecida por la gracia. Es una gracia agraciada, una gracia herida, desgraciada por el pecado, pero luego una gracia agraciada por la gracia que nos trae el Señor. Y a lo largo de estos 2000 años hemos vivido diversas fases de este coloquio de naturaleza y gracia. Está descrito por Pablo en la carta a los Romanos, fundamentalmente, también con ayuda de la carta a los Gálatas. Y cuando se produce un giro en la historia, el final del tiempo antiguo para comenzar el tiempo medio, Agustín de Hipona y su comentario a la carta a los Romanos plantea una nueva relación del estatus entre naturaleza y gracia. Y cuando va a venir el tiempo moderno, Martín Lutero, que también hace un comentario a la carta a los Romanos, plantea otra forma de coloquio de naturaleza y gracia. Y el Concilio de Trento, al articular a través de los sacramentos el cauce de la gracia, dialoga con lo que plantea Lutero. Y ya en el siglo XX, por seguir hablando de la tradición reformada, tenemos el espléndido texto de Karl Barth, también comentario a la carta a los Romanos, y luego qué decir de Gaudium et Spes, que es la lectura católica de esta hora de la relación naturaleza y gracia, de la relación naturaleza, cultura y gracia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en esta hora? Ya sé que me he pasado de los 20 minutos, pido una prórroga para poder comentaros un par de cosas y acabo. En este momento
nos encontramos con una de las características de esta fase es que la naturaleza humana pasa por un momento de extraordinaria crisis, en un momento en el que se separan el yo de la propia corporalidad, hasta tal punto de que la naturaleza queda como devorada por la cultura, un sujeto sin cuerpo, valores sin bien, género sin sexo, interpretaciones sin hechos, ideologías sin realidad, identidades sin rostro. Y por otra parte, la gracia ha sido como metida en el armario, incluso por los propios creyentes, pensando que no tiene capacidad de regenerar la cultura, de regenerar la propia naturaleza humana, de participar en este coloquio, o ha sido sustituida por la propia cultura. Es decir, que el aliento para levantarnos por la mañana, para abordar la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, no nos lo da tanto la gracia, sino la cultura, que ha devorado a la naturaleza y que quiere sustituir a la gracia. No es nada nuevo, porque en el coloquio entre naturaleza y gracia también ha pasado lo que ocurría en el dogma cristológico. Hay momentos en el que hay confusión, separación, mezclas o divisiones, cuando ya sabemos bien del dogma de Calcedonia, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin mezcla ni división, sin confusión ni separación, como le ocurre también al coloquio entre naturaleza y gracia. Termino con la cuarta y última parte, que la digo en titulares. Es importante que vivamos una propuesta encarnada, una propuesta testimoniada personal y comunitariamente, es decir, una propuesta militante. ¿Qué quiero decir con militante? Alguien que se plantea no solo los hechos, sino las causas. Alguien que se plantea no solo lo urgente, sino lo importante. Alguien que se plantea no solo las obras, sino la formación de personas en las que se promueva conciencia. La conciencia de saber quiénes son, una conciencia que aparece cultivada por la propia propuesta cultural. Así estamos llamados a evangelizar la cultura en el sentido que decía Juan Pablo II. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada y no fielmente vivida. Una presencia militante en ambientes e instituciones, porque uno de los ámbitos más directos de un coloquio cultural es el que se produce en la barra de un bar o en la terraza de uno de nuestros restaurantes. El coloquio inmediato, el cotidiano, a través de los asuntos. Es verdad que necesitaremos la ayuda de la academia a la hora de la reflexión sobre muchas de las cuestiones antropológicas que están en la plaza pública, pero mal servicio haríamos a una propuesta nueva en el mundo de la cultura si fuese solo un ejercicio libresco, una cuestión de pensamiento y que no viniera encarnada en un fiel coloquio entre naturaleza, cultura y gracia, lo que vivimos en medio de la sociedad actual. Una presencia militante no solo de personas aisladas, sino de un pueblo, de familia, de familias, con unos escenarios prioritarios. Enumero los escenarios prioritarios y termino. Quiero recoger la propuesta que hizo Ratzinger unas semanas antes de ser llamado para ser sucesor de Pedro. Cuando estuvo en Subiaco, hizo en un discurso impresionante que tuvo allí una propuesta que él decía para sus amigos laicos. Dice, nosotros hemos vivido, y decía también los propios católicos, seguramente este tiempo moderno, exideus non daretur. Sería, digamos, por otra intervención, ver hasta qué punto el exideus non daretur era seguramente algo necesario, para salir al paso de nominalismos y salir al paso de la fusión entre la sociedad y la Iglesia, entre los poderes públicos y los poderes eclesiales. Pero el exideus non daretur seguramente nos ha traído hasta la situación en la que estamos hoy. Por eso es tan importante en nuestro coloquio cultural, en nuestra batalla cultural, en nuestro combate espiritual, hablar de Dios y proponer a nuestros contemporáneos atreverse a hacer un tramo del camino de la vida velutisideus daretur, como si Dios existiera,
y desde ahí los planteamientos que pudiéramos hacernos a la hora de discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, cuando estos días estamos viendo lo que estamos viendo, aunque sea solo la punta de un iceberg, ¿no? En las calles de Barcelona o en los lugares de las fiestas nocturnas donde la policía tiene que intervenir cada sábado por la noche, ya sea un punto o sea otro, ahí provoca en tantas y tantas personas como una especie de gran confusión. Un escenario prioritario, por tanto, es hablar de Dios. Otro escenario prioritario es la propuesta de la antropología adecuada, en expresión también de San Juan Pablo II, desde la propia experiencia humana elemental, que en su despliegue lleva en sí toda la doctrina social de la Iglesia. Hablar de Dios, la propuesta de una antropología adecuada y luego una propuesta de sociedad y de tierra en la globalización. En definitiva, amigos, y con esto termino, se trataría de agradecer al Señor lo que hemos recibido en estos últimos 70 años de la vida de la Iglesia, el Pentecostés del Concilio Vaticano II, la forma de situarse la Iglesia en el mundo que dibuja Gaudium et Spes y lo que nos han ofrecido los espléndidos papas que hemos tenido la suerte de que presidieran la caridad de las iglesias en este tiempo. La propuesta de evangelización de Pablo VI, la propuesta antropológica desde la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, la propuesta de coloquio, de diálogo, de caridad en la verdad de Benedicto XVI y la propuesta del Papa Francisco, que nos invita a anunciar el querigma y hacerlo con el testimonio de santidad, Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate, y luego a desplegar ese querigma en una propuesta de sociedad y de tierra, Laudato Si y Fratelli Tutti, haciendo un ensayo para mirar al enemigo en un combate, siempre hay un enemigo, pero copiando de lo que dice ese filósofo tan amigo de Francisco, que es Álvaro Metol Ferré, mirar al enemigo y aprender del enemigo lo que puede querer decirnos. Como los que incluso parecen enemigos en la batalla cultural o en la batalla del combate espiritual de la existencia, de alguna forma, ¿qué elementos puede aportarnos el enemigo que nos despierten de nuestro sonambulismo? Y por otra parte, yo creo que precisamos una pedagogía en la reflexión que supere la dialéctica de los contrarios. Tenemos que superar el pensamiento en el que estamos ahormados, que es el pensamiento del tiempo moderno, para adentrarnos en un pensamiento trinitario, en un pensamiento que asuma lo que la Trinidad lleva en sí mismo, la diferencia y la fecundidad. La modernidad no va a poder superarse desde sí misma, lo único que genera es posmodernidad o tardomodernidad. Necesita ampliar el horizonte, y ampliar el horizonte es también recoger lo que la Edad Media, una época teocéntrica, nos aportó, y en ello una capacidad de pensamiento más en claves trinitarias que en las claves dialécticas que nos ha ofrecido la modernidad. Me callo porque me he pasado demasiado tiempo de lo que me habíais ofrecido. Perdona, Isidro. Muchísimas gracias, don Luis, por presentarnos este marco tan espléndido y tan completo, donde aparecen muchísimas preguntas en 4 lados, como si fueran de un cuadrilátero, ¿no? Ha empezado con una pregunta con la que casi hemos terminado, el aliento que nos levanta cada mañana, los lados del marco donde emergen diferentes totalitarismos que vemos también reflejadas en las series de ficción y en las distopías que tanto nos acongojan. La imprescindible ligazón entre naturaleza y cultura y entre naturaleza y gracia, en un momento especialmente delicado para esto, porque la naturaleza humana vive un momento de especial crisis, con sujetos sin cuerpo, identidades sin rostro, donde incluso los propios creyentes hemos metido por otro lado la gracia en el armario, donde hemos sustituido la propia gracia por la cultura, hemos totalizado la cultura. Y para terminar con esta sugerente e imprescindible propuesta encarnada, ¿no? del testimonio, con los escenarios prioritarios, donde debemos hablar de Dios como si Dios existiera, con una antropología adecuada y con una sociedad y una tierra en este momento global que vivimos, con la enorme riqueza y variedad del magisterio de nuestros últimos papas.
Agustín Domingo Moratalla, tiene usted los siguientes 20 minutos, todos suyos. Muchas gracias, don Isidro. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro. En realidad, bueno, pues es una iniciativa que pusimos en marcha después de los debates en los que estuvimos comentando sobre, ya lo ha comentado, pues, los textos de Quintana, de Garrocho. ¿Dónde están los intelectuales cristianos en este momento? Entonces, como respuesta a esa pregunta, ¿dónde están escondidos? ¿Dónde están ocultados los intelectuales cristianos? Entonces, como respuesta a esa pregunta, hemos organizado estas sesiones porque creemos que están presentes en la cultura, creemos que están presentes en la vida pública y creemos que tienen algo que decir. Entonces, este es el sentido de la intervención de estos lunes. Como habrán observado, lo que queremos es provocar la reflexión, provocar el debate para que cada uno de los que estamos en nuestras zonas de trabajo habitualmente, pues en realidad reflexionemos en profundidad sobre el tema y nos preguntemos si nuestro cristianismo es de presencia, si nuestro cristianismo es de mediación, si nuestra racionalidad nos lleva a determinados compromisos u otros. Bien, voy a, con la finalidad de acotar mi intervención y presentar algunas ideas claves, voy a compartir la pantalla con ustedes con el texto que he preparado o con las ideas básicas que quiero compartir. Vale, bien. A pesar de que lo haya preparado como una clase o como una conferencia, en realidad son 5 pantallitas que quiero que me sirvan para ordenar las ideas y sobre todo para transmitir lo que podríamos llamar este arranque, este inicio de un coloquio, de un debate que creemos que es importante. En primer lugar, voy a aclarar qué entiendo por batalla cultural. En segundo lugar, plantearé la importancia de la batalla cultural y la cuestión cultural en el espacio público de deliberación. En segundo lugar, hablaré de la cultura de la cancelación. En tercer lugar, creo que estamos en un momento importante, no solo en España, sino en Europa, y que convendría recuperar aquel concepto de Ortega de la España aplicándolo a Europa, de una Europa invertebrada. En cuarto lugar, quiero recuperar un concepto que parece que es de la Edad Media, pero en realidad era de los años finales de los 70 y principios de los 80, cuando hablábamos de ética civil. Y por último, quiero recuperar a un personaje importante, olvidado, poco trabajado, pero que se va a cumplir ahora un año de su fallecimiento, que es Jiménez Lozano. Es decir, don José Jiménez Lozano pues es un paradigma, es una figura importante cuando hablamos de batallas culturales y habría que seguirlo recuperando. Bien, en primer lugar, ¿qué entendemos por batalla cultural? Yo les propongo tres definiciones. Batalla cultural es el conjunto de iniciativas de política cultural para, en primer lugar, deslegitimar las pretensiones monopolísticas de la nueva izquierda o que tiene la nueva izquierda para establecer la hegemonía cultural en el espacio público. Esto es importante. Hay determinado tipo de pretensiones de trabajar en régimen de monopolio en el ámbito de la cultura. Esto lo vemos en determinado tipo de grupos. En segundo lugar, necesitamos evitar la simplificación, el reduccionismo y el maniqueísmo del marco mental. Es decir, la batalla cultural es necesaria para que nuestras mentes, nuestras cosmovisiones, nuestra forma de pensar, el mundo de las ideas y el mundo de la racionalidad no se simplifique, no se reduzca, no sea maniqueo, no simplifiquemos, no reduzcamos la naturaleza a pura cultura, nos olvidemos de la gracia desde el punto de vista cultural. Es decir, realmente, como ha dicho don Luis, a veces intentamos que la cultura anule la naturaleza, que la cultura se olvide de la gracia. Es decir, necesitamos evitar la simplificación, el reduccionismo y el maniqueísmo del marco mental con el que establecer cordones sanitarios en usos y prácticas de la comunicación política. En el ámbito político estamos asistiendo muchas veces a la simplificación, al maniqueísmo, a lo que podríamos llamar la reducción del debate público. En tercer lugar,
¿Por qué necesitamos la batalla cultural? Pues porque necesitamos mantener despierta, vigilante y activa la herencia cultural. La intervención de don Luis ha incidido en la palabra aliento, en la palabra de ánimo que necesitamos todos los días para salir adelante, lo que en términos de Spinoza o de la mejor tradición filosófica llamaríamos el deseo, es decir, la necesidad de despertar el deseo para seguir insuflando cierta vida y ánimo dentro de lo que sería en la vida cotidiana. Por eso necesitamos mantener despierta, vigilante y activa la herencia cultural para evitar el revisionismo moral, es decir, para creernos que cada generación empieza desde cero y para dejar su valor explicativo en manos del activismo político. Es decir, no podemos dejar la herencia cultural en manos del activismo político, sea de un sitio o sea de otro. Aquí el problema de la batalla cultural realmente fue tratado hace unos años de manera bastante interesante por un pensador de izquierdas, un filósofo americano importante que es Richard Rorty. Les he puesto ahí algunas frases donde él dice, la política cultural es la actividad humana que menos se rige por normas. Es el ámbito propio de la rebeldía generacional y constituye la punta de lanza de la cultura, el lugar en el que las tradiciones y las normas quedan en inmediata situación de disponibilidad. No podemos pensar que la gente conoce lo que es la Gaudium et Spes, que la gente conoce la relación entre naturaleza, cultura y gracia. Es decir, hoy necesitamos una alfabetización, es decir, cada generación necesita alfabetizarse en ese tipo de cuestiones que creíamos que eran tan básicas. Dice Rorty, los herederos de la nueva izquierda de los 60 han creado una izquierda cultural. Fíjense, hay una izquierda por un lado de los 60 y hay una izquierda cultural dentro de la academia. El lugar de la izquierda cultural es la academia, las universidades, los nuevos populismos. Muchos miembros de esta izquierda se han especializado en lo que llaman, y lo he puesto con negrilla para que se fijen en ello, políticas de la diferencia, políticas de la identidad o políticas del reconocimiento. 3 palabras que van a ser claves en este ámbito cultural. Es decir, nos vamos a encontrar que las políticas de la diferencia, las políticas de la identidad y las políticas del reconocimiento van a intentar monopolizar el discurso cultural, monopolizar el discurso político y van a tener una pretensión totalizante de verdad. Esta izquierda cultural se toma más en serio los estigmas que el capital, las motivaciones psicosexuales profundas que la codicia descarada y evidente. Fíjense lo importante que es esta reflexión, es decir, la lucha de la izquierda no está en la limitación del egoísmo, la promoción de la solidaridad y lo que podríamos llamar un determinado estilo de vida estoica, es decir, realmente hay un cambio de paradigma en esta nueva izquierda cultural. Y aquí hay un elemento importante que también he recogido en esta frase. El Estado-Nación ha dejado de ser la unidad elemental del capitalismo, pero sigue siendo la entidad que toma decisiones sobre las ayudas sociales y en materias de justicia social. Aquí aparece el concepto de justicia social y, por lo tanto, fíjense en qué medida las políticas de la diferencia, las políticas de la identidad y las políticas del reconocimiento van a convertirse en políticas que promuevan lo que este tipo de grupos, que Rorty llama de nueva izquierda, plantean la justicia social. Hay la primera, ¿por qué es importante la batalla cultural? Pues porque necesitamos mantener abierto el espacio público de deliberación. Es decir, hay un horizonte de verdad en la comunicación humana y la deliberación política global para proteger una autocomprensión ética de la especie humana. En este sentido, podríamos decir que si a principios del siglo XX y a finales del XIX la cuestión fundamental era la cuestión social, ahora a principios del siglo XXI la cuestión cultural va a ser central. Y es central no porque lo diga la Iglesia, no porque lo diga la conferencia episcopal o no porque lo diga los papas, es central porque la situación en la que se encuentra la especie humana, la naturaleza humana como tal y lo que la cultura y la razón tecnológica están haciendo de la naturaleza humana hace que nos encontremos en un momento crítico. El texto de Habermas es esclarecedor. No se trata de una cultura, sino de la imagen
que las diversas culturas se forman sobre el ser humano, que es el mismo en todas partes. Si aprecio correctamente la discusión sobre el consumo de embriones para la investigación o el engendramiento de embriones con reservas, la afectividad de las reacciones no expresa tanto la indignación moral como la repulsión ante algo obsceno. Se trata de la misma sensación de vértigo que tenemos cuando creemos que el suelo que creíamos tener seguro se escurre bajo nuestros pies. Estas imágenes se dicen en plural. Y aquí está la cuestión. En las sociedades pluralistas, estas interpretaciones están subordinadas a los fundamentos morales del Estado constitucional, cosmovisionalmente neutral y obligadas a la coexistencia. La moral se apoya en una autocomprensión ética de la especie. Bien, el texto y el planteamiento que hace Habermas es un texto muy importante desde el punto de vista ético y político porque plantea la relación entre pluralidad de culturas y criterio ético con el cual valorar y medir estas culturas y su proceso de humanización o de deshumanización. Y fíjense que estas reflexiones las hace en un tema fundamental y es el tema del principio de la vida, que es el tema fundamental de la bioética y la biopolítica. Entonces, la batalla cultural es fundamental porque está en juego la vida humana en todas sus dimensiones y por lo tanto realmente el compromiso y la militancia va en ese sentido. Aquí les he puesto en la columna de la derecha, y tienen la fotografía de Habermas, hay una tensión en este espacio público entre lo que sería la necesidad de mantener o buscar la verdad dentro de esa pluralidad de discursos y la armonización de las propuestas plurales en un espacio político de justicia. Aquí hay una distinción muy importante que en la historia de la doctrina social de la Iglesia y en la historia de la ética es importante la distinción entre lo que llamamos una ética pública y una ética política. Fíjense que si estudiamos, por ejemplo, la historia de las cajas de ahorros y la historia de la ética pública española durante las 4 últimas décadas, nos daremos cuenta que la ética pública ha sido anulada y simplificada en la ética política. Es decir, que los parlamentarios y lo que en este sentido podríamos llamar las mayorías políticas se han atribuido el papel de monopolizar la ética pública y han confundido los criterios de mayorías políticas, los criterios políticos con criterios públicos. Esta tensión entre la ética pública y la ética política es muy importante para promover un espacio público de deliberación que no esté monopolizado por partidos o agentes políticos, y cuando hablamos de batalla cultural estamos diciendo necesitamos defender la verdad, espacios públicos de deliberación y buscar una propuesta o buscar propuestas donde la sociedad civil, el bien común en ese ámbito de sociedad civil realmente sea mucho más rico, sea muy potente y pueda nutrir el espacio político, las pretensiones de justicia que pueda haber en la ética política, en los modos de entender la democracia o los modos de entender la administración. Esta tensión entre ética pública y ética política aparece de una manera magistral ya aparecía en Aristóteles, pero en la encíclica Fratelli Tutti, cuando el Papa Francisco recupera la relación entre justicia y amistad cívica. Esto va a ser clave y este es un elemento importante cuando hablamos de batalla cultural. No queremos restringir el espacio público de deliberación y creemos que esa pretensión de verdad que anima el discurso público, que anima la ética pública, no puede ser anulada ni por las redes sociales ni por la moda de la posverdad. Aquí hay, en la batalla cultural aparece un fenómeno importante y es lo que se ha llamado la cultura de la cancelación. Es decir, hay grupos culturales de la diferencia de los que he señalado con anterioridad. Esta izquierda cultural ha sido gestionada o tiene pretensiones de anular, tiene pretensiones de estigmatizar a aquellos que están fuera de ese marco mental, de tal forma que quienes piensan de manera distinta van a ser expulsados de
en la tribu, expulsados de la cultura, y entonces aquí ha surgido, en este contexto de infosfera, en este contexto de globalización, ha surgido entre los influencers, entre lo que podríamos llamar el mundo cultural, no local, no nacional, sino el mundo mediático, una cultura de la cancelación donde ha habido una condena pública, ha habido estigmatización cultural y menosprecio de personas o instituciones que no comparten, fíjense, el marco mental mayoritario o hegemónico de un cierto imaginario considerado como políticamente correcto. Es decir, cuando alguien cuestiona los modos de entender la identidad sexual, los modos de entender las tradiciones religiosas o las tradiciones culturales y realmente se sale de este marco mental de lo políticamente correcto, puede surgir un grupo, podríamos decir, de esta izquierda cultural que estigmatice, que señale, que margine, que incluso a la hora de estigmatizar se pueda convertir en una determinada política de odio. Se produce así un proceso de moralización maniquea y de polarización que dilemáticamente enfrenta, fíjense la expresión, que dilemáticamente enfrenta, por un lado, a los activistas de la justicia social con la cultura de la libertad. Nos vamos a encontrar que nosotros, como defensores de esa cultura de la libertad, como promotores de la verdad en los espacios públicos de deliberación, realmente vamos a aparecer como personas o podemos aparecer como personas enemigas de la justicia social porque no estamos promoviendo un determinado tipo de educación sexual, un determinado tipo de políticas de igualdad y de género, y por lo tanto esto va a ser importante. En el fondo, la pregunta es ¿qué modelo de globalización estamos promoviendo? ¿Qué tipo de élites están promoviendo una globalización u otra? Y entonces realmente nuestros hijos, nuestros alumnos en las clases nos vamos a encontrar que hay una especie de mantra de lo políticamente correcto vinculado a este tipo de categorías culturales que va a ser muy difícil que nuestros hijos y nuestros alumnos, que las futuras generaciones se sitúen en este esquema. Aquí les he puesto un texto que creo que es interesante, que apareció en el periódico El Mundo. Es decir, hubo hace unos meses un movimiento importante de un grupo de intelectuales que se enfrentaron a esta cultura de la cancelación, es decir, a esta cultura de la estigmatización y a esta cultura del odio a quien no tiene esa verdad monopolizada por esa izquierda cultural. Dice el texto, dice, nos sumamos a los movimientos que luchan contra las lacras de la sociedad, como el sexismo, el racismo o el menosprecio al inmigrante, pero manifestamos nuestra preocupación por el uso perverso de causas justas para estigmatizar a personas que no son sexistas o xenófobas o, más en general, para introducir la censura, la cancelación y el rechazo del pensamiento libre, del pensamiento independiente y del pensamiento ajeno a una corrección política intransigente. Desafortunadamente, en la última década hemos asistido a la irrupción de corrientes ideológicas supuestamente progresistas que se caracterizan por una radicalidad y que apela a tales causas para justificar actitudes y comportamientos inaceptables. ¿Por qué es necesaria la batalla cultural? Fíjense, para evitar el monopolio de este tipo de cultura que tiende a ser monopolística. En tercer lugar, aquí hay un dato importante, es decir, esto cómo se plantea en nuestro contexto. A mi juicio, necesitamos volver a leer La España invertebrada de Ortega y recuperar algunas ideas importantes porque en realidad Ortega, si lo leemos y lo releemos hoy, 100 años después de que escribiera La España invertebrada, nos daremos cuenta de que en realidad la descripción que él hacía en el año 22 no era solo de España, sino que en el año 34 reconoce que quien estaba invertebrada también era Europa. Y fíjense, ahí les he puesto las dos fechas, en 1922 tendríamos que preguntarnos ¿dónde va España, dónde va Europa? Ortega se sorprendió en 1934 porque también Europa estaba invertebrada. Y si recuerdan el texto de La España invertebrada de Ortega, aparece un elemento importante y es la aristofobia, es decir, el odio a lo mejor, el odio a la excelencia y el triunfo de la mediocridad. Esto va a estar vinculado a esta batalla cultural, es decir, a nosotros nos preocupa la batalla cultural como una búsqueda de
aristócratas en el sentido de buscar lo mejor de los espíritus, buscar personas, buscar productos culturales que en realidad rompan con la mediocridad, que aspiren a la excelencia. Este es un elemento importante que habría que recuperar. Ahí he puesto 2 textos de las obras de Ortega, leo el segundo. Dice Ortega: se trata de definir la grave enfermedad que España sufre. Sobre la obra pesa una desapacible atmósfera de hospital. Lo he puesto en negrilla para recordarnos que hoy pesa sobre nosotros esa desapacible atmósfera de hospital. La aberración visual en las apreciaciones del presente queda multiplicada por las erróneas ideas que del pretérito tenemos. El síntoma más elocuente de la hora actual es la ausencia en toda Europa de una ilusión hacia el mañana. No se desea, no hay cosecha de apetitos. Recupero la idea de don Luis antes. Qué ánimo, qué espíritu, con qué apetito, con qué deseo arrancamos por las mañanas. Falta por completo esta incitadora anticipación de un porvenir deseable. Esto es importante. Y el otro texto dice, Ortega dice, vivimos en una sociedad sin aristocracia, sin minoría egregia. No es una sociedad. Seamos en perfección lo que imperfectamente somos por naturaleza. Podríamos comentar, aquí Ortega ha cogido una frase de Píndaro, el propio Ortega lo reconoce, pero podemos continuar la reflexión que ha planteado don Luis sobre naturaleza, cultura y gracia a partir de este texto. Simplemente lo dejo aquí porque luego el resto de sesiones vamos a profundizar en estas cuestiones y creo que conviene que meditemos sobre ello. Repito, seamos en perfección lo que imperfectamente somos por naturaleza. Si faltan hombres de vigorosa inteligencia que sirvan de diapasón y norma a los demás, que marquen el tono de intensidad mental exigido por los problemas del tiempo, la masa tenderá, por la ley del mínimo esfuerzo, a pensar con menos rigor cada vez. Tendremos una raza entontecida e intelectualmente degenerada, la mortal enfermedad de nuestro pueblo, la aristofobia o el odio a los mejores. Por último, quiero terminar con 2 cuestiones claves. En primer lugar, recuperar 2 figuras claves en este debate cultural que creo que plantearon o han planteado elementos que son importantes en esta presencia de los católicos en la vida pública que podríamos decir se puede visualizar en la tensión entre la ética civil y la ética religiosa, entre lo que podríamos llamar el marco de una ética civil y lo que podemos llamar la propuesta de máximos propia de la ética cristiana. Leo para precisar. En 1978 pasamos del monismo moral al pluralismo político. Hay una integración constitucional. En la Constitución reconocemos los valores de la ética civil, de tal forma que hay una tensión y una dialéctica entre los valores reconocidos por un lado y los valores convividos. Y se genera un proyecto, piensen un poco el artículo 1.1 de la Constitución, se genera un proyecto real de convivir nacional. Hay un liderazgo de máximos católicos para un proyecto de mínimos. Fíjense que esa distinción, este fuego de ética mínima se produce como resultado de cesiones, de concesiones, de diálogo para promover esta moral común. Hay en la interpretación que hace Olegario en el año 2014, Olegario en el 22 de octubre de 2014 publica, a mi juicio, un artículo interesante donde se pregunta ¿qué fue de la ética civil? Fíjense la fecha, 2014, se pregunta de cómo en el 76, en los 80, por utilizar 2 referencias importantes, se está preguntando qué fue de aquella ética civil. Y yo planteo la resanación de la ética civil como posibilidad de recuperar esa tensión, pero no para enfrentar la ética cristiana, no para enfrentar nuestra propuesta de naturaleza, cultura y gracia frente a quienes piensan que no hay naturaleza, no hay gracia y solo hay un único discurso cultural. Yo lo que planteo es la necesidad
de una resanación de ese espíritu de aquella ética civil y pasar de un laicismo excluyente a una laicidad positiva. En aquel momento la formulación del concepto de ética civil y lo que entonces llamábamos, acuérdense de la famosa definición de Laín de ética civil, realmente la Constitución española adelantó, anunció, se fraguó un concepto de laicidad positiva, porque la expresión ahora tiene éxito, pero en aquel momento nos dimos cuenta, o podríamos decir, en aquel momento se fraguó en el concepto de aconfesionalidad del Estado. Dice el texto de Olegario, dice, ¿cómo fue posible este desdibujamiento moral en la conciencia española? Olegario está escribiendo este artículo después de la época de corrupción, es decir, han surgido casos de corrupción, la corrupción es importante en la vida pública española del 2014. Dice, ¿cómo fue posible este desdibujamiento moral en la conciencia española? Se pensó que, superado el anterior régimen y una vez instaurado el nuevo orden con la democracia y el pluralismo, la sociedad entraba, lo pongo en negrilla, automáticamente por caminos no solo de libertad, sino de justicia, de respeto a los derechos y valores universales, reinando la ética civil. Esta apenas ha sido cultivada en la historia anterior y solo algunas minorías la habían ejercitado con explicitud. Y sucumbimos al espejismo de pensar que, una vez reconocida su legitimidad teórica y su necesidad histórica, ya estaba operante. Y aquí está el nudo de la cuestión. Se relegó la ética cristiana por superada y no se cultivó esa ética civil. Más aún, algunos la pusieron bajo sospecha de ideología o la identificaron con el programa de un partido político. Con nuestra palabra o silencio, con nuestra acción u omisión, nos hacemos responsables de una ulterior corrupción o de una ulterior resanación. He puesto ahí debajo de las fotografías tanto de Adela Cortina como de Olegario la relación de concertación, de armonía entre mínimos o exigencias de justicia y máximos y propuestas de vida buena. ¿Cómo tiene que ser la relación? Como les comento a los alumnos, no de absorción, se nutren mutuamente y los mínimos purifican a los máximos. Fíjense, la clave importante en esta cultura cívica que se comienza a gestionar en el 78, en la Constitución del 78, es consenso para el disenso. Alguien tiene el micrófono encendido. Por último, este enriquecimiento o esta armonía mutua entre la ética civil y la ética cristiana, podríamos decir, esta necesidad de recuperar aquel espíritu que hizo posible ese consenso para el disenso y esa forma, podríamos decir, de concordia discordante o discordia para concordar. Esas dos categorías, antes don Luis ha planteado esa dialéctica, es decir, necesidad de acudir a planteamientos que no sean estrictamente modernos o a dialécticas trinitarias que no sean solo dualistas o modernas. Aquí hay un personaje importante que es Jiménez Lozano. Les he puesto este texto porque en la batalla cultural hay también una lectura del papel que los cristianos han tenido en la vida pública española y el papel de la contribución que ellos han tenido a una cultura, podríamos decir, determinada y a un modo de entender la vida española, la vida europea y lo que hoy llamaríamos el contexto cultural. He cogido un texto importante de la correspondencia, bueno, se ha publicado la correspondencia que él tiene o tuvo con Américo Castro, y ahí hay un texto importante que recojo porque plantea la necesidad de un determinado tipo de ética cristiana, de moral cristiana, de cosmovisión cristiana vinculada a la racionalidad, al potenciar la racionalidad, pero al mismo tiempo la libertad y la tolerancia. El pensar y el obrar al margen de lo religioso es una actitud europea, no hispánica, y probablemente aparece por primera vez en nuestro suelo con los hombres de la institución, él se refiere a la institución libre de enseñanza, la mayor parte de los cuales, sin embargo, también presenta también un profundo talante religioso y hasta cristiano. Pero esta es, sin duda, por primera vez en todo caso, en que después de los conversos del 15, del 16 y del 17, fíjense, la religión se hace asunto y decisión personal, aventura y un espíritu, y no se define por pura pertenencia
a la casta, a la nación. El término casta en Américo Castro, en Unamuno, en Galdós va a ser muy importante para definir una religiosidad vinculada a un determinado modo de entender la vida social. Esta es la razón profunda de la inquina que levantó en el cristiano español castizo. El católico hispano no solo precisa realizar en sí mismo y en la contextura de su catolicismo una metanoia mental. Jiménez Lozano nos está pidiendo, y termino de leer, dice una metanoia mental de 180 grados, sino lo que es más profundo, ha de percatarse de que esta metanoia va a afectar a su morada vital y a su vividura, a los entresijos de su existencia como español. Todo ejercicio intelectual aparece como sospechoso y vano. Vano porque quien es cristiano, por casta y nación, no comprende que haya necesidad alguna de buscar la fe para hallar su racionalidad. Y ese simple buceo se le antoja traición de la fe y la casta. Esta reflexión sobre entender la batalla cultural como una búsqueda de la autenticidad y de la racionalidad de la fe es importante. Y concluyo ya con la siguiente diapositiva. 3 reflexiones finales. En este contexto de batalla cultural, de debate cultural, es importante recuperar nuestra propuesta de ética cristiana, es decir, no trabajar con el planteamiento usideus non daretur, sino decir, realmente hay que ser propositivos, hay que estar presentes, no nos basta una simple cultura de la mediación, sino que tenemos que ser conscientes de que el catolicismo es una tradición fecunda de racionalidad y de reconocimiento cultural. En segundo lugar, detrás de esta presencia hay una propuesta ética, una propuesta antropológica y política sin complejos, para fortalecer vínculos, dinamizar valores cívicos y vertebrar una sociedad abierta. He puesto la metáfora del poliedro, que es la metáfora que utiliza el Papa Francisco para describir esa armonía, esa unión de los diferentes. Y en tercer lugar, es importante la legitimidad democrática de los católicos para participar social y políticamente. Es decir, no puede cuestionarse la legitimidad de los católicos en la participación social y política. Por último, hay una cuestión clave que aparece en el diálogo que mantienen Habermas y Benedicto XVI para poder repensar los términos de la batalla cultural, que tiene que ver con el verbo traducir. Nosotros podemos pensar que hay naturaleza, que hay cultura y que hay gracia, pero en realidad la cultura actual puede olvidarse tanto de la gracia como de la naturaleza y creernos que todo son decisiones, construcciones y conceptos. Fíjense el texto, y con ello ya concluyo. Es un texto de Habermas en el coloquio que mantiene con el cardenal Ratzinger antes de su nombramiento como papa. Dice: los ciudadanos secularizados no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cultura liberal política puede incluso esperar de los ciudadanos seculares que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje asequible para el público general. Esta tensión entre una ética cívica y la ética cristiana, entre nuestras propuestas de cultura militante, como decía don Luis, y aquellos que en realidad tienen otro tipo de planteamiento, realmente es fundamental para enriquecer el contexto democrático en el que nos movemos. Dejo aquí las reflexiones, esto lo tendrán, estas diapositivas las tienen luego disponibles. Dejo de compartir pantalla, Isidro, y te devuelvo la palabra a ti. Muchas gracias, Agustín, por haber tirado también del hilo, por habernos presentado un esbozo de definición de batalla cultural en un escenario en que las políticas, como has dicho, de la diferencia, de la identidad y del reconocimiento están tratando de monopolizar el espacio público, por darnos argumentos para desvelar por qué es importante, ¿no? Por qué necesitamos mantener abierto el espacio público de la deliberación. Se produce esa tensión de la que has hablado, ¿no? En ética pública y ética política, como una fagocita realmente a la otra. La amenaza de la cultura de la cancelación, ¿no? La pretensión de monopolizar ese escenario del que hablábamos lleva en muchos casos a estigmatizar, a desacreditar incluso personalmente las opciones que no entran dentro del marco mental hegemónico. Y bueno, por el recorrido final tan interesante de la mano de
de figuras tan señeras pues, como Ortega, una Europa invertebrada, una España, donde has puesto encima de la mesa un tema tremendamente actual, el odio a la excelencia y el triunfo de la mediocridad, en un momento en el que pues hay libros con bestseller con el título de la tiranía del mérito, por poner solo un ejemplo, o Adela Cortina y Olegario en ese diálogo ética de mínimos donde quedó la ética civil, Jiménez Lozano en esa entraña cultural y esa propuesta de búsqueda de buceo en la racionalidad de nuestra fe, de nuestra historia y nuestra tradición, y la necesidad de traducir la tradición para la que has recurrido a ese fecundo diálogo entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger. Muchas gracias. Yo les haría a ambos muchas preguntas, pero yo tengo la oportunidad de hacérselas y de debatir con ellos, así que vamos a aprovechar los escasos minutos que tenemos para que se las hagan ustedes. Empezando por las que ya están en el chat, voy a intentar que quepan la mayoría de las que nos planteen. Le pido tanto a don Luis como a Agustín que sean lo más breves y concisos posibles en la respuesta. Jorge le pregunta directamente a don Luis, ¿a qué cree que se debe el que la izquierda haya dejado de ser una postura moral ante la vida? Que decía un viejo socialista de la cultura obrera de pobres, de raíces cristianas. ¿Cómo es que la actual izquierda dominante, al menos en España, sea una pieza más de una propuesta cultural individualista? ¿Vale el término o concepto marxismo cultural? Bueno, son muchas. A pesar de eso le pido el esfuerzo de concisión. Esto es, bueno, yo creo que esta propuesta dominante de la izquierda en lo políticamente correcto quiere ser una propuesta moral dominante en cierto sentido. Yo no creo que la expresión marxismo cultural que muchas veces empleamos para hablar de como los restos del marxismo que hoy se puedan plantear en estas dimensiones de la izquierda sea muy correcta. Más bien creo que la influencia mayor tiene que ver con lo que los americanos llamarían la French Theory, que en definitiva es todo lo que Mayo del 68 ha significado, y cómo una misma propuesta antropológica que luego Agustín ha especificado con las identidades, las diferencias, todo eso están ahí en la plaza pública y tienen una fuerza tan grande, ¿no? Yo creo que es muy importante, yo por eso he marcado el marco con las características que lo he hecho, que no separemos lo que es por una parte una discusión que es legítima y que hay que hacer en ámbitos académicos, en instituciones culturales, podríamos decirlo así, de lo que es también un juicio sobre la vida económica, sobre el sistema económico en el que nos desarrollamos unos y otros y la importancia que tiene en el sistema económico el generar cultura. Si vemos hoy quiénes son los grandes en la vida económica mundial, estas grandes corporaciones que tienen más presupuestos que estados, muchas de las cosas que hacen es generar estilos de vida, generar cultura. Yo creo que hay muchas veces gente que lleva banderas izquierdistas, entra de una manera muy acrítica y que seguramente tenga que ver con otros componentes más de tipo emocional o incluso hasta psicológico, ¿no? En ese sentido, creo que hace falta debates que pudiéramos llamar académicos en el mejor sentido de la palabra, pero hace falta también presencia en la vida pública, en los ambientes, en las instituciones, que pongan en juego todo lo que está ocurriendo y sin olvidar que en esta guerra hay especiales perdedores, que hay víctimas. Y entonces el no perder nunca de vista el lado de los singulares perdedores por un lado o por otro del marco al que yo me refería antes. Sí, pero ¿puedo intervenir, Isidro? Sí, claro. Claro. Aquí los perdedores, es decir, pensemos también en las futuras generaciones, es decir, estamos privando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones de un patrimonio, es decir, a la hora de transmitir se está produciendo una autolimitación por la cual las futuras generaciones realmente no van a recibir determinado tipo de elementos culturales porque en realidad su marco mental va a ser mucho más simplificador. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es en qué medida, si limitamos y restringimos el debate cultural, realmente probablemente lo estemos facilitando, pero esa facilitación sea una simplificación y sea el generar
generaciones, valga la redundancia, o promover generaciones con un marco mental mucho más mecánico, por utilizar una expresión, mucho más moldeable dentro de lo que sería la razón instrumental y con menos capacidad de razón comunicativa y razón crítica para ensanchar el horizonte y cuestionar el propio horizonte. Pero bueno, más cuestiones. En este punto que sacaban los dos, hay un autor muy interesante, un joven filósofo francés, Bellamy. Su obra Los desheredados está publicado en Encuentro. Él habla de auténticos huérfanos culturales, de orfandad cultural. Yo quería plantear a ambos, tirando de ese hilo, hasta qué punto no es responsabilidad también nuestra, en primera persona, ¿no? El hecho de que seamos una generación peculiar en el sentido de que estamos renunciando a la transmisión cultural de nuestras propias tradiciones a nuestros propios hijos. Estamos haciendo cierta dejación de funciones, que es un poco la tesis que en Los desheredados, desde muy diferentes puntos de vista, aborda Bellamy. No sé qué les parece. Yo creo que lo más genuino de lo que podríamos llamar un ejercicio cultural es lo que tiene que ver con un ejercicio iniciático. Un ejercicio iniciático en el que lo que uno ha recibido en la tradición entrega y devuelve en un ejercicio de transmisión a los demás. Yo creo que en este asunto de lo que puede ser la transmisión y una dimensión de la orfandad o de perdedores, además de los perdedores directos, que son los que pierden la vida por las propias propuestas que se están haciendo o a consecuencia de la injusticia, yo creo que hay dos perdedores grandes en esta propuesta cultural dominante, que son la razón y la libertad. Y en este sentido, el que nosotros fuésemos capaces de decir que poner a Dios en el centro, aunque solo sea como hipótesis, reflexionar desde la experiencia de cada uno de nosotros sobre cuál pueda ser la antropología más adecuada y poner delante la problemática de la tierra en la que vivimos y de la familia de la que formamos parte, debería de ser un ejercicio para ayudar a ensanchar la razón y caer en la cuenta de tantas trampas de la libertad, ¿no? Porque razón y libertad están siendo cada vez más sustituidas por emoción, por vértigo, por impulso, y en ese sentido que tiene también luego muchas consecuencias, muchas resacas, por decirlo así. Entonces esto pide una cercanía, un acompañamiento a nuestros propios contemporáneos para escuchar y dar nombre y para ayudar a ensanchar la razón y tener una experiencia más genuina de libertad que las falsas libertades. Sí, pero aquí se puede producir, es decir, esto lo estamos viendo en los debates universitarios o a la hora de organizar actos académicos, es decir, ahora mismo hay determinado tipo de planteamientos de izquierda cultural feminista o, podríamos decir, en general, identitarios, donde hay un desprecio. Por ejemplo, puede haber un desprecio a Grecia porque no eran políticamente correctos. Puede haber un desprecio a la Edad Media porque en realidad era una etapa o una edad oscura. Es decir, las futuras generaciones, eso lo vemos en el criterio con el que se utilizan a los autores que se estudian para selectividad. Es decir, realmente es un criterio sectario, no se estudia historia de la filosofía, de tal forma que en las futuras generaciones tienen determinado tipo de prejuicios respecto a determinado tipo de épocas. Es que no es un autor, es que hay unas lagunas y vacíos que en realidad son el producto de decir, bueno, pues que en realidad la época de la colonización, la época de la conquista, es decir, este tipo de clichés simplificadores hacen que las futuras generaciones reciban una papilla cultural que no sea despierta a la razón y por lo tanto no hay esa continuidad, no hay esa valoración de la tradición que yo creo que reivindicamos o me interesa reivindicar cuando hablo de la verdad en el espacio público, para decir, necesitamos, podríamos decir, aplicar ese principio de racionalidad de la tradición. Bueno. Muchas gracias, David Alférez, que nos ha enlazado el artículo de Don Olegar y lo tienen en el chat, que fue de la ética civil, por si quieren consultarlo completo. Pregunta Francisco Rey a ambos: ¿se puede entablar una lucha espiritual y cultural que sirva a la verdad y la justicia sin poner en el centro de nuestra vida y el bien común a los más débiles y empobrecidos de la tierra?
¿No tendría mucho de cultura burguesa, de populismo de izquierdas o de derechas, de instrumentalización del pueblo y evitar su promoción colectiva y solidaria? Bueno, yo al hablar de la orfandad y de las víctimas, yo en la propuesta que yo hacía, que llamaba de una propuesta de sociedad y de tierra, evidentemente que no he desarrollado, la perspectiva es desde los empobrecidos de la misma tierra, de nuestra propia familia. Y si la referencia son las dos encíclicas de la cuestión social, que son Laudato Si, Fratelli Tutti, y que como a todas las encíclicas de la cuestión social, lo que les falta es un pueblo que las encarne, que las viva, que las ensaye, que trate de testimoniarlas en la plaza pública. Las dos, tanto Laudato Si como Fratelli Tutti, hacen una referencia explícita a la situación de los empobrecidos, ciertamente. Yo creo que además por ahí tanto formas de vida que nosotros seamos capaces de testimoniar y la presencia de quien hace sacramentalmente visible al juez de la historia, que son los pobres de la tierra, pueden de alguna forma bueno, pues, estimularnos, ¿no? Llamarnos y convocarnos a salir de nuestra mediocridad o dejar de hacer, que yo es lo que creo entrever en esta pregunta, que de la batalla cultural hagamos un ejercicio académico. Un ejercicio que, siendo necesario, no podría reducirse. De hecho, en el propio planteamiento de estos lunes, por lo que aparece en el subtítulo de hoy mismo, está un planteamiento de llevarlo a nuestra propia vida, ¿no? Y no a la vida solo individual, la vida familiar. ¿Cuál es una propuesta cultural que es extraordinariamente cultural, contracultural? Una familia abierta a la vida. Una familia numerosa hoy es una propuesta súper contracultural. Unas personas que estén dispuestas a, entre comillas, perder para vivir una vida de compromiso militante en favor de los empobrecidos de la tierra, eso en sí mismo es un testimonio contracultural que abre seguramente los oídos y los ojos para poder dialogar sobre aspectos que nuestro sistema educativo ni siquiera plantea, más aún que censura. Pero para romper la censura seguramente hace falta buscar esta otra vía, ¿no? La vía más de la carne, por decirlo así, más de la vida, más del testimonio. Sí, continuando con esta reflexión de don Luis, se me ocurre, un matrimonio estable es anticultural, es decir, una pareja que se proclama fiel durante el tiempo, es decir, realmente algo que creíamos que era obvio, el vínculo, la fidelidad, la estabilidad, y que pensábamos que era un bien, esto está cuestionado. Es decir, es ridículo este tipo de expresiones donde defiendes, cuando estamos a nivel de matrimonios o a nivel de pareja, diciendo, no, es que es la misma pareja, es que nuestra vida es estable, es decir, parece que no formas parte de la cultura y por lo tanto tu propuesta de moral familiar o tu propuesta de ética cristiana es una propuesta resistente, disidente, alternativa y incluso, pero claro, el problema no es un problema nuestro, el problema es generacionalmente y un problema educativo, pero hablaremos los próximos días de esto. Por dar una palabra a alguien que no ha preguntado todavía, aunque hay alguna que ya ha repetido, dice, soy Miquel Nadal, gracias por las dos exposiciones. Yo casi siempre vuelvo al Pegui, que al hablar de las tres virtudes, sitúa la fe en una iglesia, la caridad en un hospital, pero advierte que sin la esperanza todo no sería más que un cementerio. ¿La batalla cultural no sería la batalla de la esperanza? Sin lugar a dudas. Es decir, creo que incluso más en este contexto de pandemia, en este contexto de crisis permanente, realmente hoy la batalla cultural o es una batalla por la esperanza o en realidad tenemos todo perdido. Entonces, yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir los que estamos detrás de la organización de este evento es que busquemos estos espacios de microesperanza y promovamos iniciativas y compromisos que tengan que ver y que vinculen la espera con la esperanza, ¿no? Entonces, gracias a Miguel por ese comentario de Peggy, y habría que leer más a Peggy. Desde luego, hay que creer en el Cordero que rompe los 7 sellos, en el que parece que el libro de la historia está cerrado. Yo creo que el anuncio de la esperanza, que desde el punto de vista del anuncio cristiano va también tan ligado al anuncio de la vida eterna, quizás sea también un déficit a la hora
de nuestro anuncio, que se hace luego cultura, que se hace luego forma de vida en el que se está dispuesto a embarcarse en una pelea que puede parecer que no lleva a ningún sitio y sin embargo pues permite atravesar desiertos y tinieblas. Bien, me voy a guardar una pregunta de María Ángeles, que le voy a pedir que la vuelva a hacer en las próximas sesiones y si no me la guardo yo la sacaré. Vale. Da para una tesis doctoral de cómo podemos traducir, en este caso concreto, las encíclicas para llevarlas a la hora. Es decir, la propuesta de la traducción, ¿no? que salía al final de la exposición de Agustín, cómo hacerlo sin trocearlas y sin pérdida de sentido para convertirlas en un hilo significativo de Twitter o en la base de un guión de una serie de ficción. Nos dice, para concluir, no pasarnos ya de cuarto, hay una pregunta final de Miguel Ángel Quintana, resto, perdonad, pero me la guardo también. ¿Cómo se podría, a juicio de ambos ponentes, evitar que la batalla cultural se identifique bien con una posición política concreta, bien con el apoliticismo o con mero espiritualismo? Bueno, pues los que lo hemos organizado y los que lo proponemos, en realidad no hay ningún compromiso de partido, es decir, lo que sí recogemos son inquietudes de gentes de partidos preocupadas por esta cuestión, porque creemos que el debate fundamental está en esa cultura de la ejemplaridad, de la excelencia a nivel de moral pública, de vida pública, de densidad de la moral pública, para luego, en un segundo momento, alimentar compromisos de partido que pueden tener unas siglas o que pueden tener otras, pero en realidad no buscamos monopolizar, podríamos decir, no buscamos una correa de transmisión entre partido y nuestro discurso, sino que en realidad nuestra propuesta es introducir densidad ética dentro de las propuestas de la vida pública, de la moral pública y sobre todo también evitando la politización. Ciertamente hay una dimensión política, pero nuestra propuesta no va en esa línea de partidización, ¿vale? Yo creo que desde el esquema que yo he planteado, si nuestro diálogo, nuestro debate estuviera solo en lo que yo he querido llamar, siguiendo de alguna forma también a Gaudí et Spes, productos culturales, obras culturales, instituciones culturales, es bastante difícil escaparse a lo que pueden ser las propuestas de unos grupos políticos u otros, ¿no? Si verdaderamente el horizonte se ensancha y nos planteamos la radicalidad de lo humano, ¿no? La importancia, además de que el propio diálogo tenga que ver con ensanchar la razón y la libertad, con que hay un ejercicio incluso de atención a lo que el adversario, incluso enemigo, pueda plantear como un despertador de asuntos que quizás tengamos adormecidos, ¿no? Y si el planteamiento tiene también que ver con cómo desear ofrecer un testimonio de una propuesta de vida buena, de vida moral, lo que tú planteabas, Agustín, antes, entre la referencia de Olegario y de Adela Cortina, ¿no? Respetando el ámbito de la ética civil, pero logrando hacer un tipo de propuesta de excelencia, de vida buena, y no perdemos además, como estaba en la pregunta que se nos ha hecho, la referencia a que las víctimas, los huérfanos, los empobrecidos de la tierra puedan encontrar en nuestros propios diálogos también signos de esperanza. Pues entonces, si eso es así, pues puede darse. De todas formas, la capacidad de manipulación de lo humano es muy grande, ¿no? Y la tentación de estratagemas políticas siempre se dan. Por otra parte, diciendo que yo he hablado antes de militancia y un contenido de la militancia en lo que llamamos en la Iglesia la vocación laical es vivir la caridad política. Yo no me gustaría demonizar lo político, sí la utilización partidaria o sectaria de las propuestas, pero animar a vivir la caridad política yo creo que sería una buena cosa de estos encuentros. Bueno, muchísimas gracias, especialmente a nuestros dos invitados especiales de hoy, a todos los que han participado. Me guardo las preguntas que tienen que ver con la traducción, con el diálogo de sordos, el diálogo babélico, que van a dar mucho juego por el perfil de los invitados que tenemos otros días. Y le devuelvo la palabra a Fernando Lostao para que cierre y nos convoque para el próximo lunes. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y en particular a los intervinientes del día de hoy, a don Luis,
Argüello, a Agustín Domingo, a ti, Isidro, y a todos, porque yo creo que lo bonito es que no sé crear cultura, pero vamos a hacer una obra, vamos a hacer una obra escrita, hemos anunciado, pero quizás la obra más bonita que la cultura la estamos haciendo hoy y esperamos hacerla las 4 semanas que vienen con esta comunidad que se crea.